El cierre de Social Empires fue una noticia muy triste para todos nosotros. Y sí, a día de hoy no existe ningún juego de estrategia que llene ese vacío, pero hay algunos que valen la pena conocer. Antes de empezar de lleno con los puestos, tengo buenas noticias para vos. Resulta que se puede jugar a Social Empires de manera no oficial, gracias a un proyecto de preservación. La versión actual está muy incompleta, pero igual está lindo para recordar viejos tiempos. Si querés saber más al respecto, te dejo este breve video en la descripción para que lo veas. Empezamos la lista con uno que todos daban por sentado que aparecería. Y sí, es que a día de hoy es el juego de teléfonos más parecido a lo que una vez fue Social Empires. No quiero profundizar, porque estoy seguro que ya todos lo conocen mucho más que yo, así que les voy a mostrar rápidamente algunos títulos interesantes que se basaron en Clash of Clans. Castle Clash, básicamente lo mismo pero con un enfoque fantasioso y mágico. Boom Beach vendría a ser el Social Wars de Supercell. Clash of Lords, una copia bastante evidente aunque muy bien cuidada. Y por último Jungle Heat, una copia más pero muy parecida a Social Wars. Battle Legion es un RTS mobile al cual solamente puedo dedicarle elogios. Por más que las unidades no puedan controlarse, la forma en la que luchan y las distintas propiedades y comportamientos que tienen los personajes hacen que los combates sean muy divertidos. Lastimosamente no es un city builder, y creo que es lo único que le falta para que sea perfecto. Eso no quiere decir que no lo recomiende. Después de todo, es un juegazo que estoy seguro que si le dan una oportunidad, les va a encantar. Descubrí hace poco este juego, y me llamó mucho la atención que es de los pocos, por no decir el único juego de estrategia para teléfonos, en el que se puede controlar unidades. No es que el juego me haya encantado ni nada, pero que sea un RTS y city builder en el que se pueda controlar personajes lo hace único, y por eso creo que debe estar sí o sí en este top. Por desgracia, no es que se pueda controlar tantas unidades como en Social Empires, sino que tiene un enfoque mucho más individual. Pero a todo esto, el hecho de que se ambiente en la mitología griega le suma un punto más para compararlo al extrañado juego de Facebook. Sería raro que alguno de ustedes no conozca Age of Empires, ¿no? Yo me atrevería a decir que es la saga más emblemática de todos los juegos de estrategia en tiempo real, de tal manera que incluso Social Empires tomó inspiración y logró crear una especie de Age of Empires amistoso para la plataforma de Facebook. Yo específicamente les recomiendo la segunda entrega, la cual es por muchos la mejor y bien merecido, porque la verdad que es un juegazo muy completo. They Are Billions es un RTS realmente muy bueno, pero sobre todo, es muy difícil. Sí que es parecido a Social Empires, porque básicamente es lo mismo que el mítico Age of Empires, que como lo dije anteriormente, es la saga de juegos en la cual se basó Social Point para hacer Social Empires. En realidad yo diría que es más parecido al Social Wars que al Empires, por su temática steampunk futurista. Y bueno, sé que no es gratis, pero si tienen la oportunidad de probarlo, créanme que es de los mejores RTS en la actualidad. A principios del mes pasado, Social Point lanzó de forma global Top Troops, un juego móvil de estrategia que lleva activo más de 2 años y en el que tuve la suerte de aportar mi feedback, el cual pareció gustarle a Social Point. Si bien es un RTS, no está en este puesto porque el gameplay sea muy parecido a Social Empires, sino por su estética. De hecho, algunos de los personajes están inspirados directa o indirectamente en otros de Social Empires. Lastimosamente, este tampoco es city builder, y se siente el vacío al no construir edificios por doquier como lo hacíamos antes. Pero hay que admitir y valorar que a pesar de que en los combates las unidades se controlan solas, está muy bueno ver cómo se matan a palo. Y una última cosa, quiero dejarles esta imagen que descubrí hace un tiempo. No se sabe nada al respecto, pero da mucho en qué pensar. Antes de pasar al puesto número 1, déjenme contarles acerca de Social Kingdoms. Es un juego basado en Social Empires, en el que estoy trabajando junto a un equipo de desarrolladores. Y como no pudimos darnos el lujo de negociar la licencia, será como el mismo juego, pero para dispositivos móviles y con mecánicas y gráficos más actualizados. Te dejo el link de nuestra página web para que conozcas más sobre nuestro proyecto. Y ahora sí, vamos con el número 1.
Es curioso porque cuando salió me lo compré, le hice un video al respecto y desde entonces mi opinión sobre el juego sigue siendo prácticamente la misma. Un RTS muy completo y original, que tiene el primer puesto ya que es como un Age of Empires con gráficos amistosos, al igual que lo fue Social Empires. Podría estar a la altura de lo que buscamos, pero como el resto de juegos de estrategia en PC, el principal problema es que los imperios son descartables. Me refiero a que cada partida equivale a un nuevo imperio, mientras que en Social Empires era por cuenta, y básicamente pasabas toda tu experiencia de juego consiguiendo unidades y mejorando poco a poco tu propio imperio. Los juegos de teléfonos, en cambio, sí que cumplen con estas características, pero ni de casualidad tienen la cantidad de mecánicas que tuvo Social Empires y los RTS de computadora. Entonces, ¿actualmente no hay ningún juego que cumpla con lo anterior y se parezca a Social Empires? La respuesta es no, pero pronto lo habrá. Social Kingdoms nos llevará un buen tiempo porque tiene muchas mecánicas, pero les aseguro que la espera va a valer totalmente la pena. Así que no olviden seguirnos en nuestras redes para estar al tanto del desarrollo. Otra vez, les repito que tienen todos los enlaces en la descripción de este video. Muchas gracias por verlo y un abrazo grande para todos. Chao.